Bueno, compañeras, compañeros, muy buenas tardes a todas y a todos. Los compañeros me han pedido que hoy diga unas pequeñas palabras de presentación en esta actividad, pero ustedes saben que nosotros hace 24 años tomamos el edificio, que hace 24 años... No, ahora vamos para 25. ¿En serio ahora pasamos...? Ay, Dios, ¿qué lo parió? 25 años ya va a ser que tomamos este edificio los trabajadores, que tenemos una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia que en la velocidad supersónica de 15 días ordenó el desalojo sin fecha, el cual está pendiente de ejecución, porque dice ordénese el desalojo inmediato en la fecha que disponga un juez. Estuvimos peleando todos estos años y gracias a la solidaridad de todos y cada uno de ustedes, de todos y cada uno de los que no están o las organizaciones que han estado acá, esa presencia permanente de organizaciones populares ha impedido que ese desalojo se lleve adelante. Y a nosotros, que éramos un grupo de trabajadores que peleábamos por un puesto de trabajo, nos enseñó el valor de la solidaridad y compartir este amplio edificio con muchísimas organizaciones del pueblo y los trabajadores, con muchísimos compañeros y compañeras de los cuales aprendimos muchísimo. Nosotros en Asamblea de los Trabajadores, que es la que hacemos regularmente, incluso al día de hoy, con los sobrevivientes, porque 25 años hemos quedado menos, algunos jubilados, otros fallecieron y algunos están bastante averiados. De los nuestros. Entonces, nosotros definimos que lo único que acá no iba a entrar nunca eran los que defendieran el terrorismo de Estado o el genocidio. Y eso fue una definición muy votada por los compañeros. Y también fue votado permitir que los que no piensen como cualquiera de nosotros, incluso yo que tengo ideas propias de muchos años de militancia, eran bienvenidos y podían utilizar el lugar, porque nosotros no somos comisario político de nadie, nosotros no tenemos que imponerle a nadie otra idea. Con el límite de los reivindicadores del terrorismo de Estado, que ahora son gobierno, de los que niegan el genocidio, que ahora son gobierno, acá no pueden expresarse democráticamente, no pueden abrir la boca. Nosotros permitimos que todos los demás no solo lo utilicen, sino que los invitamos especialmente a que se hagan cargo y se empiecen a preparar para quedarse con este edificio, porque nosotros, cuando el último de nosotros se tenga que ir, no vamos a devolver la llave al juzgado, no vamos a devolverle la llave a los especuladores que quieren el desalojo y queremos que quede en manos de las organizaciones del pueblo. Ese es el desafío. Nosotros siempre decimos que no somos una empresa recuperada, porque nosotros lo que queremos es un puesto de trabajo, un establecimiento puesto a funcionar por sus trabajadores y al hacerlo al servicio del conjunto del movimiento obrero y popular. No porque nos guste hablar en difícil o largo, sino porque los empresarios, su voracidad de lucro, su búsqueda de ganancia a cualquier costa, no queremos realmente recuperar nada. Entonces, mientras esté en manos de los trabajadores, la toma será la casa de todos aquellos que luchamos por un mundo más justo. Y si los trabajadores terminamos, queremos que las organizaciones populares que luchan por un mundo más justo se preparen para quedarse con este edificio definitivamente y sigan adelante con esta lucha. Ese es nuestro llamado. En ese marco, es un orgullo recibir a un compañero que, por lo poco, desgraciadamente, que he leído, nos va a invitar a pensar en un momento tan jodido, en un momento en el cual los reivindicadores del terrorismo de Estado, algo impensado hace 40 años, algo impensado hace 25 cuando tomamos el edificio, están al frente del gobierno, donde incluso compañeras y compañeros de trabajo nuestro sostienen como correcta algunas cuestiones que para nosotros son ridículas desde el tiempo de Onganía. Escuchamos jóvenes hablando con palabras como hablaba Pedro García de la Liga de la Decencia. Escuchamos esas cosas, algo que hemos... Entonces, no podemos ignorar esa realidad y vamos a tener que afrontarla. Y el compañero, en su pensamiento y en sus expresiones, puede
también disparar varias de estas ideas y estas reflexiones colectivas. Por eso, para nosotros eso solo. Es un orgullo recibirlo, es nuestra casa, es su casa y está al servicio de que las ideas que fortalezcan la lucha del pueblo trabajador se desarrollen y se amplíen. Un último mensaje. El martes se presentan los pedidos de ciudadanía palestina en la embajada. Vamos a ir desde Rosario un grupo. Está una compañera allá anotando para los que quieran llenar la solicitud de ser ciudadanos palestinos, que es una cosa que hemos hecho. Aviso que adelante abrimos el consulado solidario de Palestina en Rosario, en La Toma, porque no lo queremos honorario, porque el honorario acá es todo bastante hijo de puta, nosotros somos solidarios. Así que compañeras, compañeros, lo dejo con el compañero y le agradecemos muchísimo su presencia y le agradecemos muchísimo su solidaridad, que es la que ha permitido que estemos acá libres y con el lugar ocupado. Bueno, muchas gracias, compañero, un gustazo. Gracias por esas palabras y ese recibimiento. Es un gusto grande estar acá. Le decía al compañero antes que intercambiábamos algunas palabras que me estuvo contando ya también la historia, pero yo le decía que la conocía, que siempre escuchamos hablar de La Toma. Yo particularmente formo parte de lo que se puede llamar el movimiento del 2001, los que nos definimos como 2001ers. Así como están los setentistas, están los 2001ers. Así que yo estaba en Buenos Aires en aquel momento, formando parte de un colectivo que se llamaba Situaciones, que llevábamos adelante la investigación militante, le llamábamos, y La Toma, bueno, conocimos, supimos y siempre fue una referencia. Para un cachito que lo está regulando. Así que ahí está. Así que es un gustazo estar acá, la verdad. Quería agradecerle también al Vasco Chegaray, que fue el que organizó un poco esta movida, la invitación, a su hermano, que lo acabo de conocer también ahora, a los dos los acabo de conocer. Así que muchas gracias por la invitación, es un gustazo. Y bueno, también a los sindicatos que convocan y a los organismos de derechos humanos que se sumaron a la convocatoria, así que un placer para mí y un gusto muy grande estar en Rosario, que es para mí también un lugar muy especial, ¿no? Ustedes saben, no sé si saben, pero si no saben, ahora se enterarán que mi mamá, Liliana Delfino, era de acá de Rosario. Acá hay algunas compañeras que la conocieron, y también es un gustazo que esté mi tía Luisa acá con nosotros. Siempre que venimos tratamos de ir a verla y a comer a su casa, así que un gustazo. Gracias, tía, por venir. Así que es un gusto. Bueno, y estar también en estos momentos, como decía el compañero, en momentos como estos, ¿no? En donde los 70, en donde los compañeros desaparecidos y las compañeras desaparecidas vuelven a estar presentes con mucha intensidad y quizás de otra manera, ¿no? A como estuvieron hasta ahora. Por ahí volvemos al final sobre eso, quizás, y si no, bueno, también podemos conversarlo en el intercambio que tengamos después. Una cosa más sobre Rosario, en realidad también tomé un poco como excusa esta invitación para ir mañana a sacarme una foto con la copa, porque también soy canalla y vengo a festejar el campeonato. No quería dejar de decirlo, no dividamos la fuerza obrera. Así que Rosario es muy importante para mí, por cosas muy afectivas. Quería decir también que está Nati, mi compañera, ahí atrás, vinimos juntos, y que está con la revista Crisis, que es un poco la revista que hacemos con nuestro colectivo editorial y militante allá en Buenos Aires. Hoy un poco voy a hablar, bueno, después les cuento, pero hoy un poco voy a hablar del nuevo número que acaba de entrar imprenta, antes de ayer. Ya está disponible en la versión virtual. Y quería invitar, bueno, a ver la revista. También está el libro que yo escribí hace un par de años que se llama Bombo el Reaparecido, que es la historia de un guerrillero tucumano, del Monte Tucumano. Bueno, y que tiene que ver con lo que veníamos charlando antes de los 70, de lo que significa eso
para la generación nuestra. Y bueno, como les decía, en este momento está a punto de salir y ya está en imprenta el nuevo número de la revista. Crisis sale cada 2 meses. Les sugiero enfáticamente que se suscriban, es una gran revista, quizás la mejor revista del país. Y tenemos la posibilidad de suscribirse, les llega a la casa o les llega a lugares acá en Rosario donde pueden ir a retirarla. Y lo menciono porque justo el editorial, nosotros le llamamos manifiesto a los textos editoriales de cada número, de este ejemplar viene específicamente dedicado al tema que quería que charlemos hoy, que básicamente se trata de cómo luchar en la posdemocracia, ¿no? Ahí, en ese editorial, en ese manifiesto, se llama 5 hipótesis sobre la posdemocracia. Hicimos un texto un poco más largo que el habitual para tratar de explicar o de desplegar el argumento de por qué sentimos que estamos ya en un territorio que podemos llamar posdemocrático. Y es un poco lo que quería que comentarles hoy, a ver cómo les suena y qué les parece, y bueno, y como un ejercicio de pensamiento colectivo, porque me parece que es muy importante en estos momentos, sobre todo, tratar de rehacer nuestras herramientas conceptuales, analíticas y también, por supuesto, de lucha y de práctica política. Yo voy a empezar a comentar estas ideas que estuvimos pensando. El que quiera, de todas maneras, interrumpir para hacer una pregunta, si no se entiende algo, puede hacerlo sin problema, ¿no? Y vamos haciendo también, puede ser una especie de conversación y no una, ¿cómo se llama? Una conferencia, sino más solo unilineal. 5 hipótesis sobre la posdemocracia planteábamos. Se nos ocurrió, ya veníamos pensando en esta idea, pero se nos ocurrió sobre todo tratar de enfatizar ahora y de ponerla en juego con fuerza, básicamente por lo que significó la última elección de octubre, ¿no? Y creo que esta charla y lo que estamos pensando últimamente está bajo los efectos de lo sucedido el 26 de octubre, ¿no? En la elección de medio término, en donde, para sorpresa de todos y todas, creo, hubo una victoria de la ultraderecha impensada. Yo creo que incluso contra toda lógica, ¿no? Después, obviamente, con el diario del lunes uno tiene un montón de explicaciones y se normalizan rápidamente acontecimientos extraordinarios como esa victoria de la ultraderecha. Pero la verdad es que una vez que sucedió lo que sucedió, rápidamente nos dimos cuenta que lo difícil que es asumir, aceptar y dar cuenta de que estamos precisamente en un momento no democrático. Esa elección fue una evidencia de que estamos en un momento no democrático. Después volveremos sobre esto, pero me parecía importante como plantear que ese es un poco el campo de efecto en el cual estamos tratando de pensar lo sucedido. Y lo digo porque el primer gran desafío del momento es cómo asumir este nuevo escenario que se abrió. Cómo asumir este cambio de etapa. Cómo dar cuenta, pero no solo con lo que decimos o con lo que pensamos, sino más corporalmente, más prácticamente, más como... Esto les digo, nosotros realmente pensábamos que la elección de octubre iba a ser una elección como las que veníamos viendo antes, y de repente no fue. Básicamente por la intervención, creo yo, externa, por la extorsión al voto popular, y esto nos empezó a recordar otras épocas. Ahora vamos a ir sobre eso. Pero creo que el primer punto es este: ¿cómo hacemos para asumir esta nueva situación en toda su complejidad y lo que implica que estemos en posdemocracia, lo que implica que empecemos a pensar que ya no estamos en un contexto democrático? Bueno, lo primero que habría que decir sobre este momento posdemocrático es que estamos asistiendo al cierre de un ciclo histórico, de un ciclo político, que es el ciclo que nosotros le llamamos de la gobernabilidad progresista, ¿no? Ciclo que se abrió en el 2001 con la insurrección, de la cual la toma es claramente un testimonio, y que después tuvo básicamente, que consistió básicamente en 3-4 gobiernos progresistas, populares, como querramos llamarle. Ese ciclo
es el que para nosotros se está cerrando hoy, ¿no? Ya se empezó a cerrar en el 2015, cuando el kirchnerismo perdió las elecciones con el macrismo, pero el retorno del Frente de Todos en el 2019 nos parecía haber dejado a ese periodo macrista como un paréntesis, ¿no? Como una especie de excepcionalidad. Bueno, gobernó la derecha, pero en realidad seguimos con el ciclo progresista. El triunfo de Milei en el 2023 ya fue para nosotros medio definitivo de que efectivamente ese ciclo ya no tenía mucho más para ofrecer, el ciclo de gobierno progresista, ¿no? La gobernabilidad progresista. Más que el ciclo, más que el triunfo de Milei, incluso el tipo de gobierno de lo que llamamos el fernandismo, ¿no? De Alberto y Cristina Fernández. Durante el 2019 al 2023, ¿no? Un gobierno sin iniciativa, un gobierno sin horizonte de futuro y específicamente un momento clave de ese cambio donde era muy claro el agotamiento de un sistema de ideas, un proyecto, una fuerza política, incluso yo diría la derrota de una fuerza política, de la cual más o menos todos somos parte, ¿no? Algunos más, otros menos, pero somos todos parte de ese ciclo progresista, ¿no? De los movimientos de derechos humanos, de los movimientos sociales. En general, estamos todos al interior de ese ciclo y estamos, creo yo, viviendo una derrota en general. Más allá de si algunos capaz que fueron y algunas fueron más kirchneristas que otros, no importa. Me parece que es algo que nos incluye bastante a todos y a todas. Decía que el signo claro de ese momento de derrota fue el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que claramente demostró, creo que fue el 1 de septiembre del 22. Del 22. Bueno, claramente la reacción popular, la reacción general frente a ese atentado mostraba que ya no teníamos herramientas, ya no teníamos fuerzas, y un evento como ese se normalizó muy rápido y formó parte de la ofensiva de la ultraderecha, no podría decir. Ahora bien, esto me parece que podría ser podríamos discutirlo, me parece que es bastante evidente. No es solo algo que sucede en Argentina, el cierre del ciclo de la gobernabilidad progresista es a nivel continental, ¿no? Sucede en Bolivia, sucede en Ecuador, sucede en la mayoría de los países. Hay algunos todavía gobiernos que están un poco resistiendo, Lula en Brasil, por ahí el de México, pero me parece que ese ciclo, esa ofensiva del progresismo, de la izquierda, de los movimientos populares, está claramente agotada, ¿no? Ese sería el primero, pero el problema es que no es esto lo más grave. Si fuera solamente esto, la sensación es que no sería tan grave. Lo que nosotros estamos percibiendo es que se cierra un ciclo más largo, no solo el que se inició en el 2001, sino que se inició en el 83 también. O sea, se cierra el ciclo de la democracia en alguna medida, o por lo menos está en crisis, o por lo menos está dando signos evidentes de un agotamiento. Entonces estamos ante un problema más grave, por eso empezamos a decir, ya no solo un gobierno, ya no solo una fuerza política, ya no solo el campo popular el que está en retroceso, el que está en un momento de desorientación, sino que es la idea misma de democracia la que está en peligro, ¿no? Y esto yo creo que hay dos elementos para poner en juego, que me parecería importante plantear. Primero, que tiene bastante sentido que la democracia esté en una crisis como la que está atravesando, porque la democracia, y recordemos esos grandes discursos de Alfonsín, donde planteaba con la democracia no solamente se vota, con la democracia también se come, se cura y se educa. Y esas tres promesas de la democracia, hechas en el 84, en el 83, claramente fueron incumplidas. La mayoría de la gente en nuestro país no come, no se cura y no se educa como debería ser, digamos, ¿no? Y más bien, cada vez que pasa el tiempo, la sensación es que más gente entra en un proceso de deterioro, de precariedad, ¿no? Y cada vez hay menos horizonte de que la democracia pueda solucionar estas cuestiones, ¿no? Los momentos de avanzada se llegan no tan lejos y los momentos de retrocesos cada vez es peor la situación. Cada vez empezamos desde un piso más bajo. Entonces, la verdad es que tiene bastante sentido que la gente diga qué pasa con la democracia, o sea, cuál es la promesa de la democracia, para qué la democracia. Y el segundo punto, lamentable y muy preocupante, y es el principal problema que tenemos, es que esta crisis de la democracia, este descontento, este malestar con la democracia, es capitalizado por la ultraderecha, que aparece como una fuerza que cuestiona la democracia, una fuerza incluso con ciertos tonos antisistema, mientras
el progresismo, el campo popular, la izquierda, mientras nosotros y nosotras más bien atinamos a defender lo conquistado, a defender lo dado, y terminamos en una posición más bien conservadora, de defensa de lo estatuido, del status quo, que a ojos vista no es muy beneficioso para la mayoría de la población. Pero estamos en ese problema. Creo que ese es el momento en el que estamos, y la ultraderecha aparece con mucha fuerza a plantear y a desconocer el contrato democrático, las bases del consenso democrático que podríamos llamar, básicamente que el sistema político y la democracia consiste en reconocer que hay un soberano, que es el pueblo, que tiene derechos, y que la función de la democracia o el sistema político es tratar de solucionarlo. Primero reconocerlos y después tratar de solucionarlos. Esto, la ultraderecha claramente gana las elecciones y gobierna rompiendo este consenso básico, ¿no? La ultraderecha dice que la justicia social es una aberración, no dice que la protesta no es un derecho, y claramente gobierna de esa manera, represiva, con ajustes, sacándole los derechos a la gente sin ningún problema, y construye legitimidad en torno a eso. Entonces, yo creo que ese es el primer elemento que amerita la idea y empezar a pensar seriamente en que esto es un momento distinto al que vivimos desde el 83 para acá, por lo menos, ¿no? Incluso el macrismo reconoció los consensos democráticos básicos, ¿no? Creo que el gobierno de Milei, la ultraderecha, es el primer gobierno que dice, y bueno, hay muchos signos, podríamos mencionarlos, acaban de nombrar como ministro de Defensa a un militar, ¿no? En actividad, en fin. Podríamos hacer una serie, pero creo que ese es el primer punto para tener en cuenta. El segundo punto, esto no es solamente un fenómeno argentino. La ultraderecha, como se sabe, es un movimiento global, y es un movimiento global que también viene a decir, y esto ya a nivel mundial, que la democracia no es más uno de los dispositivos principales del capitalismo en su despliegue. A nivel global también está cerrándose un ciclo, que es el ciclo de la globalización neoliberal, que comenzó en el año 89. Algunos dicen que antes, con Thatcher, con Reagan, pero claramente se convirtió en un proyecto hegemónico a partir del 89, o sea, a partir de la caída del muro de Berlín, a partir de la Unión Soviética en el 91, se desplegó el proyecto de la globalización neoliberal con mucha fuerza en todo el mundo. El fin de la historia, ¿no? Recuerdan, ya no había alternativa, era un mundo unipolar, todo el mundo iba hacia el capitalismo y además iba hacia la democracia, ¿no? El capitalismo en ese momento, el neoliberalismo decía liberalización de los mercados, de las fronteras, homogeneización, globalización del capital y democracia. En todos los países tiene que haber democracia representativa, democracia formal, es un combo. Bueno, esto se acabó. Desde hace no mucho tiempo, y precisamente la ultraderecha viene a decir que ese proyecto ya no va más. Y que ahora capitalismo y democracia se bifurcan, como la mayoría de las veces en la historia. Pocas veces en la historia la democracia ha sido un aliado del capitalismo. La mayoría de las veces la democracia ha gobernado con procesos no democráticos, como nosotros sabemos en Argentina muy claramente y en América Latina. Entonces, hoy vuelve a pasar que para el capitalismo ya la democracia es un estorbo, no es algo por lo cual haya que luchar o por lo cual haya que sostener o, ¿cómo se llama?, predicar, ¿no? Entre otras cosas, claramente esto es así porque dentro de la globalización, del proceso de globalización neoliberal, apareció un rival del capitalismo occidental que se llama China, que empezó a aventajar en las mismas reglas de la globalización neoliberal, que empezó a aventajar lo que efectivamente sobrepasó a Estados Unidos en esa pelea económica, política, y que en Occidente se dice con bastante criterio de que eso es posible porque en China no hay democracia como en Occidente, sino que hay partido único, hay capacidad de planificación, hay un Estado que regula y organiza toda la vida económica y las fuerzas productivas, y tiene capacidad de organizar eso de una manera mucho más potente que la que está haciendo la democracia, que cambia de gobierno, que de repente capitalismo verde, que de repente la industria petrolera, y entonces no termina de ganar esa batalla. Por lo tanto, con mucho tino, desde el punto de vista
de sus intereses, Estados Unidos dice, basta, se acabó, ahora vamos a darle todo el poder a los tecnocapitalistas, a los grandes millonarios, para que liberen, para que le ganen a China en su carrera y nos salven a toda la humanidad de los chinos. Este es un poco el panorama que me parece que también hay que tenerlo en cuenta y que hace que no sea solo un problema de nuestra coyuntura nacional. Entonces convierte a este escenario en algo mucho más complejo, en algo mucho más pesado. Cuando estamos hablando de que la democracia ya no es nuestro contexto de época, quiere decir que no lo es en todo Occidente prácticamente, ¿no? Y ahí volvemos entonces, y pasamos al tercer punto, y volvemos a las elecciones de octubre, ¿no? En donde claramente lo que sucedió en octubre fue la intervención de un poder imperial en una discusión nacional, con una extorsión muy clara de que si no se votaba al gobierno de ultraderecha venía la catástrofe económica. Esto era un enunciado bastante verosímil, ¿no? Creo que para la mayoría de la gente era razonable, creo que todos pensamos, de hecho en Buenos Aires por lo menos se dice que el peronismo fue bastante funcional a esto, y particularmente nuestro amigo Juan Grabois, que planteaba que había que tirar abajo esto, y yo creo lo mismo, pero efectivamente para la mayoría de la gente la derrota del gobierno iba a significar el lunes inmediatamente una caída de los mercados, una nueva crisis, y eso evidentemente llevó a un voto más bien conservador, ¿no? A decir, la verdad es que no quiero otra catástrofe, si hay que votar a este, lo votaremos. Nadie tenía en cuenta esto, las encuestas no lo tenían en cuenta, los analistas políticos, la verdad que nosotros tampoco lo teníamos en cuenta, y sucedió, y lo que sucedió fue una anomalía total, que además hay que decir que no solo fue la intervención de un poder imperial a nivel discursivo, sino que estaba de la mano también de lo que está pasando en el Caribe, ¿no? Con los barcos. Un amigo nos decía que lo que se discutía en las elecciones, en definitiva, era si íbamos a elegir por los barcos o por los bancos, ¿no? Los bancos es el modelo de Milei, básicamente los capitales norteamericanos ayudando en el mercado cambiario del gobierno para que no se vaya el dólar, para llegar a las elecciones, la promesa de un salvataje financiero para el gobierno. Pero si no queremos eso, están los barcos en el Caribe, que están poniendo muy claramente un escenario bélico. Ya no en Palestina solo, no solo en Ucrania, sino también acá en nuestro continente. Entonces, ahí la sensación es que, bueno, y no parece, o sea, en todo caso, depende de qué pase en Estados Unidos. O sea, si Trump le va mal, por ahí vamos a respirar, pero si a Trump no le va mal, este va a ser el contexto de los próximos años. Eso tenemos que empezar a saberlo, ¿no? Un paréntesis, cuando quieran interrumpan o lo que sea, un paréntesis. Bueno, no sé, ahí tendríamos que meternos en política. Ahora yo creería que no, pero la política es la política y puede irle mal. Ya le fue mal en el primer gobierno. Bueno, ahí vamos, yo creo que vamos a ir ahí. La segunda parte, una vez que termine de plantear esto, la segunda parte sería cómo se lucha en este contexto. Cómo se lucha en este contexto. Pero el primer punto, para mí, para registrar, es en dónde estamos. La situación es muy nueva y estoy tratando de describir cuáles son los elementos de este escenario, ¿no? Sí, obviamente que si la clase obrera estadounidense y latinoamericana y mundial se rebela, y a Trump le va a ir mal. Pero me parece que por ahora no está en nuestro poder eso, digamos. Podemos declamarlo, pero no sé si es algo que podamos esperar sensatamente para este año, para el que viene, digamos, ¿no? Me parece. Ojalá que suceda, pero quiero decir que este es el punto. Y una cosita, un paréntesis acá. El tipo de intervención que hubo es inédito completamente, ¿no? Nos acordábamos, por ejemplo, lo que sucedió en el 45, cuando Braden
el embajador de Estados Unidos empezó a organizar la Unión Democrática para tratar de que el peronismo no llegue al gobierno, y rápidamente el peronismo, al registrar esto, organizó toda su campaña electoral en base a la denuncia de ese elemento Braden-Operón. En ese momento la embajada de Estados Unidos dijo, no, nosotros no es verdad, es una consigna que está teniendo el peronismo, nosotros, o sea, tiraban la piedra y escondían la mano, ¿no? Esta vez, directamente, no el embajador de Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, el ministro de Economía de Estados Unidos, diciéndole al pueblo argentino lo que tenían que votar y amenazando al pueblo argentino de si no. Y una vez que ganaron las elecciones, salió a decir, ganamos las elecciones. Sí, sí, fuimos nosotros. O sea, el nivel de injerencia, o sea, el tipo de lógica en la que estamos insertos, no se había visto nunca. Y una... Creo que tendríamos que tomar un contexto más amplio para analizar esto. Creo que el contexto empieza en los años 70, no después del 83. En los años 70, el imperio norteamericano y europeo empieza a estar en un problema muy serio, y el síntoma más claro es la investigación que encomienda la trilateral a los cientistas sociales encabezados por Huntington, Crozier y Watanuki, el japonés. ¿Y cuál fue el resultado? 1973. De seguir con esta dinámica de lucha obrera y de organizaciones populares, lo más fácil es que en perspectiva el poder pase al movimiento obrero y movimiento popular. Conclusión estratégica: hay que disciplinar al movimiento obrero y descabezar la organización popular. Eso tiene dos caras. Por un lado, la implantación del neoliberalismo con Reagan y la Thatcher, que empiezan a jugar. Y por otro lado, los golpes de Estado para descabezar todo eso con la doctrina de seguridad nacional. Cuando tienen que retirarse por el desastre económico y Alfonsín les resulta un grano que no esperaban, tienen que inventar cómo acabar con un contraproceso posible popular. Y esto... compañero, igual hagamos, porque si no... Sí, o sea, está bueno intervenir para hacerlo más dinámico, pero estoy de acuerdo con lo que dice usted, un poco, me parece que esa fue la derrota de los 70. A partir de ahí pasaron 40 años, 50 años, y se abren otros ciclos que soy... Pero en esos 40 años hay mucha reacción y mucho esfuerzo por generar algo nuevo. Y está la contraofensiva que empezó en el 88 con la doctrina de seguridad continental y contra el narcoterrorismo en Mar del Plata, organizado por el Comando Sur y los comandos militares latinoamericanos. Y me acuerdo que Padura tuvo que intervenir porque Alfonsín no sabía una palabra de lo que se había trabajado ahí. Sí, y sí. esto es muy delicado, porque nos revela que estamos bajo una... Porque evidentemente, en esta crisis del sistema fue lo que había organizado Occidente. Sí, sí, es lo que estaba tratando de decir. Eso es lo que está en crisis hace mucho, pero a su vez el capitalismo se va relanzando, ¿no? Y se va relanzando, y la globalización neoliberal fue un relanzamiento muy fuerte sobre la base de la derrota del movimiento revolucionario que puso en cuestión al sistema. Bueno, y después vinieron procesos... Mario, perdón. Sí. Una palabrita nada más. Su papá hizo el diagnóstico 15 días después de la asunción de Héctor J. Campos. Y lo dice una anarquista. Y lo publiqué con Robin, la dijo clarita 15 días después de la asunción de Héctor J. Campos en 1970. Yo tenía 14 años. Noche por medio, Leo Bakuni lo puso tu viejo. Te lo digo desde las tripas. Perdón. Pero no entiendo, ¿cómo? ¿Noche por medio qué? No escuché. Leo Bakuni y escucho a tu papá en la conferencia con el campesino, con Felipe Uribe al lado. Y con... Lo que hizo tu papá, Roberto Mario Sánchez. Sí. 15 días después de la función de Castro, año 1973. Al que le guste, bien. Yo le guste. ¿Pero qué decís de esa conferencia? Certero y
diagnóstico. Ah, ok. Gobierno Sí, bueno, tendríamos que meternos ahí ese... Pero volvamos porque está interesante. Yo tengo una preguntita que... Pará, sigo y después volvemos. Hagamos una moción de orden, déjenlo terminar y después preguntan todo, disculpen, perdón. que él no se enganche. ¿Se aprueba eso? Que el Listo. comentarista no se Acá enganche. lo que votó la gente. No se enganche. Bueno, termino en todo caso, muy rápido. Sí, no se... Acá tenemos. Igual ya van saliendo discusiones interesantes. Entonces, vayamos al cuarto elemento para mí importante de la posdemocracia. Ya dijimos 3, vayamos al cuarto. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué es lo que nos vamos a empezar a enfrentar a partir de ahora? Con una reducción del campo de lo posible en el marco democrático. Van a empezar a ver cosas, la elección que sucedió en octubre va a tener efectos. No es simplemente que hubo una elección, que pasó esto que estábamos describiendo y bueno, listo. Ahora viene otra elección dentro de 2 años y capaz que las cosas cambian. No. Lo que se votó tiene una gravedad importante, ¿no? O sea, se votó un endeudamiento feroz, o sea, la promesa del préstamo del Departamento del Tesoro, ya no del FMI solo, fue de alguna manera legitimado con los votos. Eso va a condicionar a la oposición política. Ya estamos viendo cómo la oposición se empieza a desgranar, cómo se va desplegando una ofensiva política muy fuerte del gobierno, cómo las reformas se van a acelerar, ¿no? Pues hay muchos compañeros y compañeras que recuerdan con mucho, o sea, que es cierto, de que Macri también ganó las elecciones de medio término y en diciembre estuvo la cuestión de los jubilados, la lucha de los jubilados en la plaza, y en marzo, abril, el gobierno de Macri quebró, ¿no? Bueno, ojalá que pase eso. Mi sensación es que tenemos que, en general, en el análisis, como decía Gramsci, ¿no? Pesimismo de la razón. Después vamos al optimismo de la voluntad, pero pesimismo de la razón, o sea, tratar de ser lo más realistas y rigurosos posible en el análisis de lo que se está armando, de lo que está pasando. Entonces, se empieza a reducir el campo de posible. La oposición va a tener menos fuerza para... Ya nosotros vimos cómo el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández volvió en el año 2019 con el fondo, con la deuda del FMI que había contratado Macri, y no pudo desarmar esa deuda. No quiso, no pudo, no sé cómo lo podamos llamar. Pero vimos cómo, incluso aunque se decía quizá, bueno, ahora la situación es peor que en ese momento. Va a ser más difícil desarmar lo que se está armando. Y a mí me empieza a recordar esto. Seguramente ustedes también tienen muchos elementos de lo que sucedía previo al momento de la gobernabilidad progresista, que es la década del 90. Es la que yo viví, seguramente compañeros tendrán ejemplos más de la década del 70 y demás, pero yo me acuerdo mucho de la década del 90, como yo llegué acá a Argentina en el 93, me crié en Cuba, volví con 18 años en el 93, y me acuerdo que cuando llegué había algo llamado impunidad, ¿no? Que era que los militares que habían cometido un genocidio estaban sueltos, estaban libres en la calle, no se podía juzgar a los militares. Se los había juzgado, pero se había dicho punto final, obediencia a vida, y después a los pocos que habían condenado se los indultó. 91 o 92, no me acuerdo. Yo llegué en el 93 y decía impunidad. ¿Y por qué impunidad? Si la mayoría de la gente está en contra de impunidad, si vos hablás con la mayoría del sistema político, con los radicales, con los peronistas, y todo el mundo dice que estos tipos tendrían que estar presos. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque hay cosas que no son posibles en ese contexto democrático. ¿Por qué? Porque había habido un poder antidemocrático, que eran los militares, que todavía tenían fuerza, que habían tomado cuarteles y que había obligado a punta de pistola a los políticos y a la justicia a decir, bueno, no se puede juzgar. Eso era claramente una reducción del campo de posible durante la democracia. Estas cosas no se pueden. A pesar de que la mayoría de la gente estaba... Si hubiera hecho un plebiscito, todo el mundo hubiera votado, o buena parte, pero bueno, la democracia no podía eso, porque había un poder. Otro ejemplo de los 90, la convertibilidad. La convertibilidad, 1 a 1, la impuso Menem, funcionó durante los primeros años, entre comillas, funcionó para sus efectos, empezó claramente a ser una fuente de crisis muy grande, la gente empezó el desempleo, la economía no daba para más, ganó la oposición política, hubo alternancia y no se pudo modificar el 1 a 1. La alianza, cuando gana en el 99, que le gana el menemismo,
no puede modificar el 1 a 1. Eso era otra cosa que no estaba en discusión en la democracia. Era un consenso antidemocrático, un núcleo de poder antidemocrático que la democracia no podía modificar, que los votos no podían modificar, que la política no podía modificar. Bueno, eso es lo que a mí me parece que, vamos, ¿y por qué no se podía? Bueno, porque había habido, en el caso de la impunidad, un terrorismo estatal que estaba ahí presente, ¿no? En que la gente decía, bueno, no podemos porque puede volver a haber desaparecido, Menem un día lo dijo, pueden haber... ¿Y por qué no se podía modificar el 1 a 1? Por el terrorismo económico, porque había habido hiperinflación y la gente decía, no, volver a la hiperinflación, no. Prefiero esto, aunque sea, ya sabemos que es un desastre, pero prefiero esto. Bueno, eso para mí son el tipo de cosas que vamos a empezar a volver a ver en esta democracia restringida en la cual ya estamos funcionando. Van a empezar a haber consensos como la deuda. Yo no sé si no viene la dolarización y después va a ser muy difícil sacarla. Dicen que no los economistas, porque bueno, pero no importa. Digo, ese tipo de cerrojos a la voluntad popular son las que se van a empezar a concretar. Y el último punto, y que tiene que ver con esto, es el de el cierre del campo institucional para las demandas democráticas. Esto es algo que yo creo que desorienta totalmente a la mayoría de las militancias de las últimas décadas. Y nos desorienta a todos y a todas, porque creo que la mayoría de los movimientos políticos, digo movimientos de derechos humanos, digo movimientos sociales, digo movimientos sindicales, digo movimientos territoriales, no organizamos nuestra cabeza, organizamos nuestra práctica. Me pongo adentro, que yo fui bastante crítico de estas cosas, pero igual, me parece que es importante ponerse adentro. Con una lógica que era la de los derechos. Y que era la de, primer punto, todos tenemos derechos. Segundo punto, los derechos no se cumplen porque hay que exigirlos. Entonces nos organizamos para reivindicar, movilizarnos por un derecho, exigírselo al Estado y que el Estado nos los otorgue. Si luchamos mucho, si los compañeros se presentan a elecciones, ganan, metemos gente en el gobierno y entonces vamos a ir conquistando derechos. Esa es la lógica de la política democrática. Es la lógica de la política democrática. Y está perfecto, en tanto haya democracia. Yo creo que eso es lo que se acabó. Eso significa el cierre del campo institucional. Incluso si gana la oposición, incluso si gana la oposición, va a ser difícil modificar elementos bastante constitutivos de un modelo muy excluyente y muy antidemocrático. Entonces, todo nuestro repertorio, nuestra lógica de construcción, por eso estamos tan desorientados. Por eso no tiene eficacia lo que hacemos. Por eso las marchas, por eso las formas de presión a las instituciones, al Parlamento, a la justicia, cada vez van a ser. Estos 2 años probamos, no logramos del todo, no logramos parar del todo, pero parecía que sí lo logramos. La verdad que este año, a mediados de año, septiembre, octubre, parecía que lo lográbamos. Parecía que la justicia empezaba a avanzar contra el gobierno, cautelares, el Parlamento se plantó en un momento y no sé qué. Ellos igual seguían. Pero el último triunfo electoral me parece que desarma esa última ilusión que me parece que tuvimos y nos pone frente a un horizonte en el cual, bueno, vamos a tener que ver qué hacemos. Nosotros ya estamos viendo que las marchas allá ahora, que la justicia ya se empieza a reorganizar. Bueno, en el Parlamento ya vimos un montón de gente que se pasa para aquel lado. Bueno, nada, el cierre del campo institucional para las demandas populares. Pasemos entonces a cómo se lucha en este contexto. ¿Cómo podemos pensar este contexto? Y yo ahí lo primero que quisiera decir, no importa, es recuperar este ejemplo que ponía antes, porque el ejemplo no tiene que ver, se acabó el pesimismo, ahora tratemos de... Percibimos la razón, termina acá. Vamos ahora al optimismo de la voluntad. O por lo menos al campo de la voluntad. No sé si optimismo, pero... Arengada. No. Arengar ya tuvieron arenga, Y de última el compañero después cierra con arenga, pero yo no tengo mucho para arengar. Hay sí ejemplos que nos ponen frente. Yo me acuerdo mucho, volvamos al ejemplo de la impunidad y del 1 a 1.
Y del 1 a 1 y de la convertibilidad. Se rompieron. ¿No se escucha bien? Es por el... Ahí sí. Volvamos al ejemplo de la impunidad y del 1 a 1. ¿Cómo rompimos la impunidad? Porque la rompimos. La rompimos con el escrache. O por lo menos el escrache fue un elemento muy potente de desconocimiento de ese consenso que nos inmovilizaba, de apertura del campo de lo posible, prácticamente, y salimos a decir si no hay justicia de escrache. Y eso fue una práctica, nos dijeron nazis. Cuando empezamos a hacer eso, Grondona, me lo acuerdo muy claramente en Hora Clave, los medios, La Nación, che, pero estos nazis, progresistas también, muchos progresistas, estos nazis porque esto es un método que usaban los nazis, ¿cómo van a ir a la casa? Dijimos, no, esto es democracia real. Esto es democracia real. La calle, la rebeldía y salir a hablar con la gente en la calle. No puede ser que los militares estén sueltos en sus casas. No podemos convivir con genocidas. Y organizar el barrio. Y los scratches eran una práctica muy interesante de ir a los barrios a convencer a la gente que así no se podía vivir, que eso no era digno. El scratch empezó a desarmar el consenso de la impunidad y, bueno, después, poco a poco fueron reaccionando las instituciones. Obviamente el scratch y otra cantidad de las marchas de la resistencia, miles de prácticas y mucha activismo social múltiple por todos lados, en todas las escuelas, en las canchas de fútbol, en todos lados se dio esta discusión. Bueno, segundo elemento, el 1 a 1. ¿Cómo se rompió el 1 a 1? Solamente fue posible con el 19 y 20 de diciembre del 2001. El 1 a 1 duró hasta la insurrección del 2001. Después de la insurrección del 2001 se acabó el 1 a 1. Se abrió el campo de lo posible. Era la catástrofe, pero la gente dijo basta. Rompemos este consenso antidemocrático, rompemos todo, nos la bancamos y después, bueno, solamente la ruptura del 1 a 1 generó las condiciones para que viniera un gobierno progresista. Si no hubiera habido ruptura del 1 a 1, no hubiera habido lo que pasó después con el kirchnerismo y demás. Esto me parece que es importante. No va a volver eso. No va a volver el scratch, no va a volver la insurrección del 2001. Va a ser otras cosas lo que va a pasar. Pero tenemos esos ejemplos históricos que son bien interesantes. 3 cosas para pensar rápido sobre cómo luchar ahora, o por lo menos algunos elementos para tener en cuenta. Para mí lo primero que es fundamental es recuperar la idea del antagonismo. Si no estamos en democracia, si no es verdad, como lo creímos, a pesar de que toda la teoría crítica, y siempre supimos que esto no era así, pero si no es verdad que estamos en democracia, entonces ¿en qué estamos? Bueno, lo que evidentemente estamos es en un contexto más bien bélico, en un contexto de guerra social, de guerra militar. Lo propio de la guerra es el antagonismo, es la enemistad. Nosotros no quisimos ver esto durante mucho tiempo, a pesar de que los compañeros de los 70 lo sabían muy bien, pero después del consenso democrático esto dejó de ser un elemento operativo para las militancias, para el pensamiento político en general, para nosotros. Nunca, llevamos años sin idea de quién es el enemigo. Tenemos una idea muy abstracta del enemigo. Tenemos que recuperar la idea del enemigo para hacer política. Tenemos que asumir al enemigo, como dice Silvio. Y eso significa estudiar muy bien, investigar muy bien qué es el enemigo. Ponerle rostro concreto, no el imperialismo, no la burguesía, no la policía. El enemigo, concretamente, qué rostros tiene, qué empresas son, qué dirigentes son, qué corporaciones son, cómo se mueven, qué armas tienen, cómo operan, con quién se articulan en las instituciones, cuáles son sus... Para mí no podemos hacer... Hace 2 años nosotros decíamos esto y todo el mundo decía, me parece que hoy ya es evidente que no se puede pensar un horizonte político si no recuperamos la idea de enemigo. En principio porque ya el gobierno ya nos nombró como enemigos. O sea, ya el gobierno dijo, vos sos nuestro enemigo, los derechos humanos, el feminismo, ya está, ustedes son nuestro enemigo. Anotíciense de que la política es una dinámica de enemigos. Es una dinámica que nos está jugando la enemistad. Me parece que es hora de asumir que hay enemigos. ¿Por qué?
Porque la única manera de avanzar, y yo creo que esto sí es una enseñanza que nos deja el plano de la gobernabilidad, en la época de la gobernabilidad progresista, es la única forma de avanzar en serio es que derrotar al enemigo. Si no se derrota a los enemigos, no hay conquistas democráticas verdaderas. No puede haber soberanía alimentaria con el agronegocios y la agroexportación dominando la economía. No puede haber. Y así no puede haber, qué sé yo, bueno, un montón de cosas si no derrotamos a los enemigos, que tenemos que ponerle nombre. Tenemos que, quizás no sean los enemigos de los 70 ni del siglo XX. Hay que pensar, hay que investigar, y eso es un trabajo que tenemos que hacer. Contra quién estamos luchando y a quién tenemos que derrotar. Eso para mí nos tiene que organizar en prácticas concretas. Yo les comento una que venimos desarrollando y que tiene que ver con esto, que es el mapa de la policía. No sé si habrán escuchado. Es una plataforma antirrepresiva de lucha contra la violencia policial. Bueno, nosotros empezamos con esta idea. Empezamos en la Ciudad de Buenos Aires, en donde el macrismo gobernaba, tenía una hegemonía muy grande. Nosotros dijimos, esto no es solo una cuestión de ganarle la elección, acá hay un consenso porteño, grande, de derecha, que hace que haya un gobierno de derecha. Y uno de los pilares de ese consenso es la policía de la ciudad, la policía nueva que habían hecho. Y por lo tanto, una lógica punitivista muy fuerte, represiva, contra los sujetos populares. Bueno, a ustedes seguramente les suena esto también. El consenso represivo, ¿no? El consenso y la función de la policía en ese consenso. Bueno, tenemos que generar nuevas herramientas. Las herramientas que teníamos hasta ahora ya no funcionan. Ya no funcionan. Ya vamos y hacemos denuncias en la justicia, no funciona. Los denunciamos en los medios, en C5N, no funciona. Tenemos que empezar a generar las herramientas. Yo no creo que el mapa de la policía lo haya logrado, pero por lo menos pone en juego una dinámica que tiene que ver con las nuevas narrativas, que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, con las redes sociales, que tiene que ver con formas de investigación periodísticas y de producción de verdad en un contexto como el actual, ¿no? Que no solo lucha contra la mentira del poder, sino también contra la hegemonía de las fake, y sobre todo que es un movimiento ciudadano, es un movimiento que trabaja con horizontalidad, que trabaja en autonomía, que tiene vocación transversal, que sea una herramienta para todo el campo popular, no para un solo partido, no para un solo color político. Yo creo que es una de las primeras herramientas de un ciclo que se viene. Pero es simplemente un ejemplo chico, pero me parece importante mencionarlo. Hay que ponerse en juego, y acá nosotros dijimos, la policía es un enemigo. ¿Cómo nos organizamos? ¿Quién es el comisario? Nosotros tenemos un mapa de todos los comisarios, comisaría por comisaría de los jefes policiales, hacemos un seguimiento, vemos qué armas tienen, nos organizamos para ver cómo reprimen, cómo están reprimiendo la protesta, reconstruimos todo lo que sucede. Por eso tuvimos la capacidad de... Eso está funcionando en Cava. Vieron lo de Pablo Grillo, por ejemplo, quién le disparó a Pablo Grillo, quién le disparó a Jonathan. Ya tenemos la capacidad de, en cualquier evento represivo, poder reconstruir quién fue el que le disparó. Y esto es un arma para hablarle a la policía. Miren que lo vamos a ubicar. Miren que van a ir en cana, miren que van a perder el laburo, no ahora, cuando cambie el gobierno, que va a cambiar. Y son formas de construcción de poder político propio, del pueblo, de la ciudadanía, ¿no? Y aprender a no cederlo. Si mañana viene un fiscal piola, si mañana se crea una Secretaría de Derechos Humanos, buenísimo, pero nosotros no vamos a ceder este poder, vamos a seguir, incluso contra la policía del gobierno progresista. Porque tampoco puede ser que cuando gobierne el progresismo y la policía reprima, no. ¿Qué pasó? Bueno, esto es una cosa que estamos pensando. El mapa surgió en la Ciudad de Buenos Aires porque es muy importante ponerle nombre concreto al poder. Si nosotros queremos luchar contra la policía, no llegamos. La Policía Federal, la Gendarmería, la Fuerza de Seguridad, la Policía de Santa Fe, si lo queremos hacer un grupito como el nuestro, no vamos a poder. Tenemos que claramente definir una situación y ahí ver qué es el poder. Ahora, nuestra propuesta es que el mapa de la policía se replique. Ya se abrió en La Plata, ya se abrió en Córdoba, ahora en diciembre se abre en Tucumán. En Rosario estaba viendo la iniciativa de hacerlo, pero sería buenísimo que se abra. Sí. Quería
y estaba, ¿no? Acá no tenemos esa represión en las manifestaciones. O sea, yo venía pensando en eso, cómo podríamos hacer en esta ciudad en donde no podemos reconocer que lo que tenemos acá es el plan bandera, acá está gendarmería, acá yo quiero pensar que estamos como en un laboratorio del resto del país, porque acá pasa otra cosa. Con las fuerzas policiales acá pasa otra cosa diferente a lo que pasa en provincia. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por una situación en donde la ministra de Seguridad hizo no sé cuántas veces esta provincia. Digo, como también como elemento para pensarlo en la diferencia de esto que planteabas. Sí, totalmente. Por eso sería buenísimo que se arme acá también el mapa de la policía en Rosario, porque cada situación tiene su complejidad y tiene la conformación de poderes. Una de las cosas que nosotros también, por ejemplo, y es complejo definir qué es el poder y definir qué es el enemigo. No siempre, a mí me parece que tenemos un vicio rápido como ideologista, ¿no? De pensar que la ideología nos resuelve la construcción de categorías operantes para la batalla política. Y no lo resuelve. Por ejemplo, uno de las investigaciones políticas que estamos realizando, que es básicamente cómo definir al enemigo, es sobre el tema del narco. Es un gran dilema. Bueno, ustedes lo saben muy bien. ¿Qué es el enemigo cuando pensás en términos del narco? No es fácil. No es lo mismo que una empresarialidad como el agronegocios. No es lo mismo el enemigo en el agronegocios que en el narco. Y son dos negocios, ¿no? Y son dos empresas, grandes empresas, y bueno. Entonces hay que sentarse y ver, y en cada situación ver cómo se recorta el enemigo y contra quién luchas. Porque si lo haces solamente de ideología, para mí hay una ineficacia muy grande y es lo que estamos viviendo. Bueno, y el tercer punto, para terminar, que se hizo larguísimo, es buscar. Yo, como ustedes saben, formo parte de la revista Crisis, y la Crisis tiene siempre un costado muy negativo, pero también un costado de la oportunidad, según dicen. Es un poco naif el tema, pero también la crisis tiene un costado de oportunidad. Y yo creo que hay que asumir en serio esta crisis de la democracia, o este momento postdemocrático, para, obviamente que la pérdida de estándares básicos de democracia o de consenso democrático es una tragedia, ¿no? Sobre todo porque el poder lo tiene la ultraderecha y nos están pasando por encima. Obviamente que tenemos que defender como podamos los estándares democráticos, los derechos, lo que podamos, los marcos de... O sea, esto no es una cosa antiinstitucional, al contrario. Y la lucha se despliega en todos los planos, en lo electoral, en la justicia, en todo, en los territorios. O sea, en ese sentido también tenemos que aprender a no decir esto es lo importante, este es el lugar, esto es la posta, ¿no? Ni el barrio, ni la fábrica, ni la institución. Salir un poco de esa lógica de acá está la verdad. No, el proceso de lucha es un proceso complejo que se dirime en todas las trincheras, uno podría decir. Pero es cierto que tenemos que salir de una lógica conservadora, de simplemente defender lo que está, de simplemente es lo que hay, y de quedarnos aferrados a instituciones y a lógicas democráticas que sabemos que tienen un límite, y aprovechar para también reconocer que el consenso democrático, el famoso nunca más, tenía su trampa también, porque el nunca más era el nunca más al terrorismo de Estado, nunca más al genocidio, pero también era el nunca más a la revolución. Tenemos que saber eso, tenemos que reconocer eso, y eso también es la democracia, ¿no? Es la conquista poco a poco de los derechos, el avance y el retroceso, pero es la conjura, la puesta por fuera del campo de posible de el sueño revolucionario, ¿no? Y de la transformación radical de la sociedad. Precisamente porque la democracia es la construcción de consensos, precisamente porque no hay enemigos, precisamente porque en todo caso conversamos. La democracia tiene un supuesto básico que es que somos todos iguales ante la ley y que todos valemos un voto. Y esta igualdad es formal, porque realmente hay unas desigualdades y unas asimetrías enormes. Hay gente que tiene el poder. El poder básicamente hoy se resume en tres cosas, resumiendo muchísimo.
la guita, las armas y la información. En esos tres elementos hay que democratizarlos en serio, y no se va a poder democratizar si no se derrota a quienes lo tienen monopolizado, porque ellos no van a dejar que se democratice. Y la democracia, el sistema formal de la democracia, no puede democratizar esas cosas. En el momento en que lo intenta, viene un golpe de Estado. En el momento en que lo intenta, vienen los barcos. En el momento en que lo intenta, vienen los sistemas disciplinadores, que pueden ser la justicia, que pueden ser... En fin. Entonces, es momento para retomar en serio un sueño de radicalidad, el sueño de la revolución. ¿Cómo es posible eso hoy? Es la gran pregunta. Yo no lo sé, por eso no los voy a arengar. Pero tenemos que también abrir un poco la escucha. Es un momento para escuchar muchísimo. Bueno, me voy a parar. Primero quería felicitarte porque me cuesta mucho encontrar conceptos para entender todo este proceso que va del 83 al día de hoy, cuando sabemos que es un gobierno que está legitimado por la sociedad dentro de un sistema democrático, y me cuesta mucho entenderlo, porque venimos de procesos militares, porque nos están barriendo muchas cosas, muchos valores, nos están barriendo todo. Se me viene a la cabeza los 50 años del golpe, se me viene a la cabeza cómo nos quieren hacer perder la memoria, se me viene a la cabeza lo que está pasando en los barrios con los pibes, con las nuevas generaciones, cómo las están quemando con el narcotráfico. Se me vienen a la cabeza muchas cosas. Entonces, ponerle un nombre a ese proceso que se llame postdemocrático también se me viene a la cabeza, ¿no? Ponerle un nombre, que es ese, crisis de la democracia y proceso postdemocrático. Pero por el otro lado se me viene la idea de un nuevo colonialismo. Entonces, empezar a ponerle nombre a los procesos para poder entender nos acomoda a todo también en la cabeza para poder entender el hoy. Porque es inevitable, o sea, todos los que estamos acá pensamos, estamos mal. Cuando empezamos la primera parte a escucharla, estamos mal. Es pesimista todo. Entonces, bueno, lo bueno es que esta idea de revolución que vos acabás de decir habla de un cambio. Y que todos, de alguna manera, tenemos que perseguirlo. Y que no nos olvidemos que el año que viene no nos tienen que barrer con lo importante que fue nuestra lucha por la memoria. Así que, para mí, mis felicitaciones por encontrar esas palabras y esos conceptos para poder entender el proceso. Muchas gracias. ¿Termino? Bueno, no, esto que decía la compañera es muy importante. Esto que decía la compañera, termino acá ya y abrimos así, conversamos entre todos. Lo que decía la compañera es muy importante, los 50 años del golpe es un momento clave. Bueno, podemos charlar ahora de cosas para pensar, pero ahí me parece que es fundamental retomar esta idea de el agotamiento también o ser un poco disruptivos con esta consigna central que fue el nunca más. Esta consigna central que fue el nunca más. Disruptivo con la consigna del nunca más. Sí, y me parece que el otro micrófono está mejor, ¿o no? Hola, hola. Me parece que está mejor este. Sí. ¿Y por qué ser disruptivo con esto también tiene que ver con salir de algo que es el leitmotiv, es como el punto de partida de la lógica democrática de la política, de lo que decía antes, en lo cual un poco estábamos todos y todas involucrados, imbuidos, que es la lógica de la víctima? Yo creo que la gran figura de construcción política durante todos estos años ha sido la de la víctima, para casi todos los movimientos, que es esta víctima que reclama sus derechos, o que reclama eso, ¿no? Y que se siente como agredido por el poder. Obviamente que la lógica de la víctima es una lógica fundamental de nuestra democracia, que ha permitido procesos de politización muy interesantes, pero me parece que hay que ir más allá, o volver más acá. Porque, sobre todo en el caso de los desaparecidos y los 50 años del golpe, hubo víctimas porque hubo revolucionarios. Y nosotros hemos visto el proceso de politización de las víctimas, cómo la víctima toma la palabra y politiza y genera discusiones muy interesantes durante todo este proceso democrático, pero lo que no ha vuelto del todo
es precisamente esa idea de la revolución, que fue la que estuvo previamente desafiando el sistema y por la cual el sistema reaccionó, como decía el compañero, y generando víctimas, ¿no? Entonces, más allá y más acá de la víctima está siempre esta idea de lo revolucionario. Y yo no voy a cerrar con una arenga, pero voy a cerrar sí con esta idea de escuchar lo que va a pasar, lo que está pasando ya, como en los 90 que vivimos nosotros. Otros compañeros nos decían, el Indio Rivero nos decía con sus compañeros también, cuando empezamos a militar nosotros en los 90, nos decía una cosa que siempre me quedó grabada, que es, ojo que ustedes siempre miran a los 70, donde estaban los guerrilleros con las armas, los jóvenes, pintones, las jóvenes, no sé qué, que fue la época wow, pero no hubiera habido 70 si no hubo 60s. La época de la resistencia, la época en la que se generó toda una fuerza social que parecía que no estaba, ¿no? Que estaba como solapada, que parecía invisible y que de repente eclosionó primero en el 69 con el Cordobazo y a partir de ahí un ciclo de radicalización impactante. Nosotros vimos algo muy parecido a los 90. Todo el mundo mira al 2001 y obviamente la mayoría mira al 2003 y al kirchnerismo. Pero no hubiera habido kirchnerismo si no hubiera habido 2001 y no hubiera habido 2001 sin todo ese proceso interesantísimo de los 90, en donde la militancia, en donde el sueño revolucionario, en donde la cosa era marginal, era minoritaria, pero ahí se gestó una voluntad de rebeldía que después en los momentos de mayor consenso democrático y progresista no está. Y me parece que son momentos muy importantes para escuchar. Y insisto con esto, lo que viene no va a ser parecido a lo que fue. Como no lo fue en los 90, en el 2001, parecido a los 70, como de los 70 no fue parecido a lo del 45. Por eso hay que escuchar mucho. Es un momento para realmente ir por los barrios, escuchar, y también escuchar en otros países. Y ver. Y yo quería cerrar con Estados Unidos. En Estados Unidos, hace un año, apareció Luigi Mangione, y se bajó a un empresario farmacéutico. No sé si se acuerdan. Se va a cumplir un año. Hace poquito, un Mandami, ¿no? Zora Mandami, no sé cómo se llama, ganó la ciudad de Nueva York. Hay un ciclo ahí. En algo que de cierta ruptura de ese consenso, cierta asunción de ese consenso que, y yo toda esta charla para terminar recomendándoles una película que no sé si vieron, que forma parte de este escenario que se llama Una batalla tras otra, una película yankee que está en los cines y que muestra muy bien en qué sentido la vida, la política es una batalla tras otra, generación tras generación, en donde el combate contra el poder es un combate permanente, en donde no se discute mucho si enfrentar al enemigo o no enfrentarlo, y son cosas que parece que se nos han escapado durante estos años. En el país de la memoria han habido olvidos bastante fundamentales, y me parece que es eso lo que tenemos que recuperar. Nada más, no hablo más.